Me llamo Valeria Montes. Tengo 38 años. Y durante los últimos 5 años he sido la que, en silencio, mantenía los sistemas de Fábricas Hidalgo funcionando sin problemas. No soy de las que brillan con reflectores, ni de las que llenan una habitación con ruido. Prefiero el orden, la rutina, las cosas que encajan como deben. Tal vez por eso lo que pasó ese martes por la mañana sintió como si todo mi mundo se deshiciera frente a todos. Javier, mi jefe, estaba de pie al frente de la mesa de juntas con una carpeta gruesa bajo el brazo. Éramos 18, apretujados en la sala. Algunos todavía acomodaban sus laptops, servían café, murmuraban historias del fin de semana. Me deslicé al último asiento con mi cuaderno en la rodilla. Apenas tuve tiempo de respirar cuando los labios de Javier se curvaron en una sonrisa que me heló el estómago. Tu puesto ya no existe, dijo. Las palabras flotaron en el aire, más fuertes que el zumbido del proyector. Por un segundo, pensé que hablaba de alguien más, de otro puesto en otro departamento, pero sus ojos, filosos y satisfechos, estaban puestos en mí. No entiendo, me oí decir. Mi voz sonó más débil de lo que quería. Javier carraspeó, adoptando una seriedad fingida. Como hombre que disfrutaba el control, la dirección revisó la estructura organizacional. Tu rol es redundante. A partir de ahora, la sala se movió. Un par de personas clavaron la vista en sus pantallas como si un correo urgente hubiera llegado. Alguien tosió. Demasiado fuerte, demasiado rápido. Mi cara ardía. 5 años de noches largas, cenas olvidadas, manteniendo las fábricas en marcha en silencio. Todo descartado en 11 palabras. Hay una caja en tu escritorio, añadió Javier. Seguridad te acompañará cuando recojas tus cosas. Ni siquiera levantó la vista de su carpeta. Miré los rostros a mi alrededor. Gente con la que había reído tomando café de máquina. Gente cuyo código roto o cargas fallidas yo había arreglado a medianoche. Ahora parecían desconocidos, atrapados entre lástima y miedo. Solo Clara, al otro lado de la mesa, dejó que su horror se notara. Me puse de pie, con cada nervio gritando, pero mi espalda se mantuvo recta. Forcé mis manos a no temblar mientras recogía mi cuaderno. La dignidad era lo único que me quedaba por llevar. Y con eso, salí de la sala, ya temiendo la caja que me esperaba en mi escritorio. El pasillo fuera de la sala de juntas se sentía más frío de lo normal. Mis pasos resonaban contra el azulejo, como si el edificio mismo quisiera subrayar mi exilio. Cuando llegué a mi escritorio, una caja de cartón ya estaba ahí, con las solapas abiertas como una exigencia muda. La miré un momento, esperando despertar. 5 años de mi vida, reducidos al espacio de una caja. Jalé mi silla y comencé el ritual. La taza de mi sobrina con pintura morada torcida que decía Tía Morapuno. La foto enmarcada de mis padres sonriendo en el patio trasero, antes del infarto de papá. 3 carpetas gruesas de manuales técnicos que guardaba cerca porque la documentación oficial de la empresa siempre estaba una década atrasada. Las apilé con cuidado, como si el esmero pudiera ocultar la humillación. A mi alrededor, la oficina seguía con una normalidad forzada. Dedos tecleaban, impresoras tumbaban, teléfonos sonaban. Pero el silencio era demasiado perfecto, demasiado punzante. Sabía que nadie me miraría a los ojos. Reconocerme sería arriesgarse a la ira de Javier. Y nadie quería eso, excepto Clara. Sentada a 2 filas, su pantalla girada hacia mí, nuestras miradas se cruzaron por un instante, antes de que articulara 2 palabras. ¡Llámame! Sus ojos ardían de una rabia que no podía expresar. Ese destello de solidaridad fue un salvavidas en una sala llena de cobardía. Lo siento, Valeria. Levanté la vista. Esteban, el guardia de seguridad, estaba incómodo junto a la puerta. Era joven, apenas mayor que mis antiguos pasantes.
Su voz era suave, casi avergonzada. Asentí, agradecida por un poco de humanidad. Cerré las solapas de la caja, puse mi cuaderno encima y la levanté en mis brazos. Pesaba más de lo que debería. Cargada de recuerdos y años de reconocimiento no pagado, Esteban dio un paso, como ofreciendo ayuda, pero negué con la cabeza. El orgullo me mantenía en pie. El camino a las puertas de cristal se sintió más largo que nunca. Nadie se levantó, nadie habló. La empresa en la que había vertido mi alma por 5 años me dejó desvanecer en silencio. Salí a la luz de la tarde con la caja apretada contra mi pecho, cada paso alejándome más de la vida que pensé haber construido. El sol brillaba en el parabrisas cuando estacioné en el lote de mi edificio de departamentos en Querétaro. Apagué el motor, pero no me moví. La caja de cartón estaba en el asiento del copiloto, ladeada, con una esquina del marco de la foto presionando el cristal. Mi pecho se apretó. El silencio era insoportable. Agarré el volante, con los nudillos blancos, y lo golpeé 1, 2 veces, hasta que las palmas me ardieron. Un sonido crudo salió de mí. Algo entre sollozo y grito, todas las horas, las noches largas, cada solución que mantuvo vivas las fábricas de Hidalgo, reducido a nada en menos de 1 minuto. Las lágrimas emborronaron las luces del tablero. Las limpié con el talón de la mano. Furiosa conmigo misma por dejar que la sonrisa de Javier siguiera en mi cabeza, recogí la caja y subí tambaleante, pero al entrar a mi departamento, la dejé junto a la puerta como una maleta que me negaba a desempacar. A las 6:07 de la tarde, mi teléfono vibró. El identificador mostraba Recursos Humanos de Hidalgo. Rechacé la llamada. 2 minutos después, vibró de nuevo, y otra vez. Para las 6:30 tenía 9 llamadas perdidas. A las 6:45:17. Cada mensaje de voz se apilaba sobre el anterior, sus tonos cada vez más agudos, más frenéticos. A las 7, mensajes de gente que apenas conocía llenaron mi bandeja Valeria. Llama a la oficina. Es urgente, por favor. Me acurruqué en el sofá, con el teléfono boca abajo en el cojín. Quería silencio, pero el aparato vibraba hasta que sonaba contra la tela como algo vivo. A las 8:00 en punto, un golpe resonó en la puerta de mi departamento. No un toque suave, sino un martilleo. Mi corazón dio un brinco. Me acerqué al ojo mágico y me quedé helada. Rodrigo Salazar, el director general de Hidalgo, el hombre cuya cara me miraba desde los carteles enmarcados en el vestíbulo. Ahora estaba en mi pasillo, con la corbata floja, sudor brillando en su frente. Valeria dijo, con la voz ronca a través de la puerta: por favor, tenemos que hablar. Me quedé en silencio. 3 plantas están paradas: Guadalajara, Monterrey, Tijuana. La producción se detuvo. Estamos perdiendo millones cada hora. Te necesitamos de vuelta. Ahora. Su puño golpeó la puerta otra vez, haciendo temblar las bisagras. Apoyé mi frente contra la madera, con el corazón latiendo fuerte. Los que me habían borrado esa mañana estaban en mi puerta al anochecer, rogando por las mismas manos que habían desechado. No sé por qué abrí la puerta. Tal vez fue curiosidad, tal vez la incredulidad de ver a Rodrigo Salazar fuera de mi departamento como vendedor desesperado. Entró con cuidado, echando un vistazo a mi sala como si esperara caos. Lindo lugar, murmuró, pero la cortesía falsa se derrumbó bajo el peso de su pánico. Aflojó más su corbata y se hundió en el borde de mi sofá. Las líneas de producción colapsaron 1 hora después de que te fuiste, admitió. Al principio pensamos que era casualidad, pero ahora 3 plantas congeladas, pedidos acumulándose. Nuestros clientes están furiosos. Crucé los brazos y eso les sorprende. Rodrigo parpadeó, desconcertado por mi tono. Estaba acostumbrado a que explicara cosas en voz baja en las juntas, tomando notas, resolviendo problemas en silencio. No estaba acostumbrado a escuchar mi enojo. Javier dijo que tu rol era redundante. Javier no entiende lo que hago, interrumpí,
Ninguno de ustedes lo entiende. Intentó recuperarse. Entonces explícamelo ahora. ¿Por qué todo se cae sin ti? Caminé hacia mi escritorio y señalé una pila de carpetas. Tienen un sistema ERP de finales de los 90, una plataforma MES añadida 10 años después y un mainframe AS400 todavía funcionando en Tijuana. No hablan el mismo idioma. Nunca lo hicieron. Yo escribí los scripts de traducción. Programé los trabajos por lotes a las 4:30 cada mañana. Concilié inventarios a mano cuando los sistemas daban contradicciones. Por eso sus fábricas seguían funcionando. El rostro de Rodrigo palideció. Todo eso no está documentado. Claro que sí. Informes trimestrales, presentaciones, correos. Los ignoraron porque no eran llamativos ni nuevos. Contrataron consultores que les vendieron tableros en la nube y me llamaron obsoleta. Se frotó las sienes. Valeria, escucha. Podemos arreglar esto. Vuelve. Triplicaremos tu sueldo. Reinstalación inmediata. Por primera vez ese día. Sonreí. No con amabilidad, sino con una claridad que me estabilizó. ¿Crees que esto es por dinero? Me humillaron frente a mi equipo. Hicieron mi trabajo invisible hasta que desapareció. Y ahora quieren comprarme como si fuera una pieza de repuesto. Abrió la boca. Luego la cerró. Casi podía escuchar el zumbido de las fábricas muertas en el silencio entre nosotros. Después de que Rodrigo se fue, el departamento se sintió demasiado silencioso. Su colonia aún flotaba en el aire. Un recordatorio de la desesperación que nunca imaginé ver en él. Serví un vaso de agua. Me senté en la mesa de la cocina y miré la caja de cartón intacta junto a la puerta. Las ofertas, las súplicas, todo zumbaba en mi cabeza. Triplicar mi sueldo. Vuelve de inmediato. Como si la dignidad fuera una mercancía que podían subir de precio y recomprar. Abrí mi laptop, pero en lugar de redactar una renuncia o buscar empleos, saqué un bloc de notas amarillo del cajón. Por años, había garabateado ideas sobre cómo podrían funcionar las cosas si no estuviera atrapada en la jerarquía de alguien más. Esa noche, las notas se volvieron más afiladas. En la parte superior, con letras grandes, escribí Sistemas Montes Integrados, debajo. Tracé el núcleo. Especialización en traducción de sistemas heredados. Estabilización de emergencias. Documentación que los ejecutivos no pudieran ignorar. Enseñar a las empresas a dejar de depender del trabajo invisible. Mi pluma se movió más rápido de lo esperado. La rabia alimentando cada línea hasta que el papel amarillo se llenó de flechas y subrayados. Para cuando el reloj marcó la medianoche, tenía el esqueleto de una empresa. Tomé mi teléfono. El número de Raúl Méndez brilló en mis contactos. Raúl dirigía una consultoría en el centro de Querétaro. Siempre impecable en sus trajes azul marino. Siempre preguntándome si consideraría unirme a él. Marqué. Respondió adormilado, pero alerta. Valeria, ¿estás bien? Más de lo que pensé que estaría, dije. Me despidieron esta mañana. Para la noche. Me rogaban que volviera, pero no voy a regresar. Raúl, no como empleada. Una pausa. Luego un silbido bajo. Ya era hora de que vieras tu valor. ¿Cuál es el plan? Voy a empezar mi propia firma. Quiero una sociedad, no un sueldo. Tienes clientes batallando con integraciones. Envíamelos. Yo te mandaré trabajo de modernización a cambio. Por un momento, el silencio se extendió en la línea. Luego Raúl rió suavemente. Suena seria. Nunca he estado más seria, respondí. Cuando colgamos, los primeros trazos de mi futuro estaban frente a mí, no un regreso a las sombras, sino el primer ladrillo de algo que finalmente me pertenecía. Por la mañana, la decisión se sentía como acero en mi pecho. Imprimí un contrato sencillo de 2 páginas en mi impresora casera. Lo metí en una carpeta y manejé al centro. Cuando Rodrigo llamó otra vez a las 7:30 con voz agotada. Lo interrumpí a media frase. Ayudaré, dije, pero no como empleada. Mi tarifa es de $5,000 por hora. Mínimo 100 horas pagadas por adelantado. Confirmación de transferencia antes de que cruce la puerta. Hubo un silencio atónito. Luego,
la promesa apresurada de pago inmediato. Cuando llegué a la sede de Hidalgo, mi teléfono sonó con la notificación de la transferencia. Por primera vez, no eran ellos los que dictaban las reglas. La recepcionista del vestíbulo pareció sorprendida cuando firmé, con la misma credencial en mi chamarra, pero ahora con un título diferente: consultora, independiente, esta vez, sin caja esperándome, en el piso de ejecutivos. El caos zumbaba como estática. Asistentes corrían entre oficinas, papeles volaban, los supuestos consultores de eficiencia se encorvaban sobre pizarrones llenos de flechas y acrónimos sin sentido. Rodrigo me llevó a la sala de crisis, donde estaba reunida la mitad del equipo de liderazgo. Al frente, el director de tecnología, Gabriel, agitaba un marcador, presentando un esquema de arquitectura de sistemas que parecía un dibujo infantil de arte moderno. Esta es la causa raíz, empezó. Error, dije. Dando un paso al frente, las cabezas se giraron. Tomé el borrador y limpié medio pizarrón. Dibujaron lo que quisieran que fueran los sistemas. Esta es la realidad. Esbocé rápido el ERP aquí, el MES allá, el mainframe AS400 alimentando datos puenteados manualmente cada mañana a las 4:30. Marqué los scripts que sincronizaban inventarios, los ajustes manuales que nadie más sabía que existían. Gabriel se sonrojó. ¿Por qué no estaba esto documentado? Respondí con calma. Trimestralmente. Lo descartaron. Durante los siguientes 10 días, lideré desde esa sala. Entrené ingenieros, reconstruí scripts, instalé soluciones temporales. El sueño venía en rachas cortas. El café se volvió moneda. Pero para el 10º día, la producción estaba al 80%. Los pedidos se movían de nuevo. Las plantas respiraban. Los inversionistas se calmaban. Cada noche empacaba mi bolsa y salía, pasando frente a ejecutivos que antes me ignoraban. Ahora sus ojos me seguían, no con desdén, sino con reconocimiento, y cada paso hacia las puertas de cristal llevaba mi dignidad intacta, esta vez, en mis términos. 10 días de apagar incendios en Hidalgo probaron más de una cosa: no solo mi trabajo era indispensable, sino que había muchos otros atrapados en la misma trampa, trabajo invisible sosteniendo sistemas fallidos. Cuando terminó el primer contrato, supe que no podía hacerlo sola. Clara fue mi primera llamada. Respondió antes del segundo timbre. ¿Lo decías en serio? Verdad, dijo. Necesito a alguien que organice el caos. Directora de operaciones. ¿Te apuntas? Su risa llevaba alivio. Dime el día. 2 contrataciones más siguieron, Diego. Un arquitecto de sistemas callado, cuya brillantez había sido enterrada bajo un jefe que se llevaba el crédito por sus soluciones. Y Elena, una ingeniera cuyos contratos temporales fueron ignorados para ofertas permanentes porque no encajaba en la cultura. Ambos dijeron sí, sin dudar. De repente, Sistemas Montes Integrados no era solo una idea garabateada en papel amarillo, era un equipo. La voz corrió rápido. Un proveedor en San Luis Potosí, quemado por meses de implementaciones fallidas de software, firmó con nosotros para estabilización. Una empresa de autopartes en Monterrey siguió después de escuchar que rescatamos a Hidalgo del colapso, para la 3ª semana. Los contratos se apilaban más alto de lo que había imaginado. Luego llegó la llamada de Industrias Vargas, el rival más feroz de Hidalgo. Su vicepresidente de tecnología, calmado y profesional, no perdió tiempo. Sabemos lo que hiciste por Hidalgo, queremos que hagas lo mismo por nosotros, con un extra. Acepté la reunión. Las noticias llegaron a Hidalgo antes de que la tinta secara. Una tarde, un mensajero llegó a nuestra oficina rentada en el centro con un sobre grueso marcado Departamento Legal, una orden de cese. Hidalgo alegaba que violaba confidencialidad, que trabajar con Vargas era conflicto de intereses. No entré en pánico. Esa misma noche redacté una respuesta a una demanda por despido injustificado. En ella,
Detallé no solo cómo orquestaron mi despido, sino datos mostrando que, durante la reorganización, mujeres y empleados minoritarios fueron eliminados al doble de la tasa de hombres blancos. Adjunté correos que esperaban que hubiera olvidado, incluido el mensaje de Javier llamándome no esencial semanas antes de la reunión oficial. Envié el borrador a su abogado con una línea "sigan con esto" y presentaré en un tribunal federal el lunes. Para el viernes, el cese fue retirado. Nuestro contrato con Vargas avanzó sin problemas. El éxito, aprendí, trae su propio peso. 3 meses después de dejar Hidalgo, Sistemas Montes Integrados tenía 5 clientes y una reputación que crecía más rápido de lo que podía manejar. Mis días se difuminaban en jornadas de 18 horas, manejando personal, redactando contratos, apagando incendios. Una noche, el incendio casi nos consumió. Un script que escribí para un cliente en Monterrey, un puente temporal entre 2 sistemas de inventario conflictivos, falló durante una corrida nocturna rutinaria. Cuando desperté, su almacén mostraba un desajuste de miles de unidades. Camiones esperaban en las bahías de carga sin nada que enviar. El gerente de operaciones del cliente dejó un mensaje a las 5:12 de la mañana. Con voz tensa de furia: "Si esto no se arregla hoy, terminamos". Manejé a la oficina aún con la ropa de ayer, el café temblando en mi mano. El equipo se reunió en silencio alrededor de mi escritorio mientras buscaba el error línea por línea. Durante 6 horas, solo se escuchó el tecleo y los latidos de mi corazón. Para la tarde, parcheé el fallo y reconstruí el flujo, pero el daño era real. Pedidos retrasados, ánimos encendidos, y por primera vez desde que empezó esta nueva vida, sentí la sombra del colapso sobre mí, sola en mi oficina, con la cabeza entre las manos. Me pregunté si había ido demasiado lejos. Esa noche, mi teléfono sonó de nuevo. No era un cliente, era la junta directiva de Hidalgo, la voz de Patricia Lara. La presidenta era calma, medida. Revisamos la situación. Creemos que Sistemas Montes Integrados es demasiado valiosa para seguir independiente. Estamos listos para adquirir tu firma por 500 millones de pesos, más un puesto de directora de tecnología en Hidalgo. La oferta me dejó sin aliento. Era más dinero del que jamás imaginé. Y aún así, al sentarme frente a ellos días después en una sala de juntas forrada de madera oscura y cuero, sentí el mismo pulso de humillación que cargué desde esa mañana con Javier. Esperaban que se diera, que lo llamara victoria. En cambio, abrí mi carpeta y deslicé una hoja sobre la mesa. Un nuevo contrato. Tarifas reducidas. Tiempos de respuesta garantizados. Personal dedicado. Sistemas Montes seguiría independiente. Este es el trato, dije con calma. Tómenlo. O busquen a alguien más que los salve. Un año después, la vista desde las ventanas de nuestra oficina se extendía sobre el río Santiago, las luces del centro de Querétaro titilando contra el cristal. Lo que comenzó como garabatos en un bloque amarillo se había convertido en una oficina vibrante con 55 especialistas arquitectos de integración, gerentes de proyectos, ingenieros que alguna vez fueron ignorados como yo. Sus conversaciones se entrelazaban en un zumbido de propósito, los teclados resonando en ritmo. Hidalgo seguía siendo cliente, pero ya no el centro de mi mundo. Sus proyectos representaban menos del 30% de nuestros ingresos, diluidos por contratos en Jalisco, Nuevo León y Guanajuato, autopartes, proveedores de acero, incluso una planta farmacéutica, todos unidos por los mismos hilos invisibles que ahora hacíamos visibles. Esa noche, nos reunimos en la sala de juntas principal, con las mesas despejadas, comida en bandejas de aluminio, botellas de champán sudando en cubetas de hielo. Era nuestro aniversario, el primer año de Sistemas Montes Integrados. El murmullo se apagó cuando Clara levantó su copa. Su sonrisa amplia con un orgullo que me apretó la garganta. Por Valeria dijo:
con voz firme, por la mujer que convirtió el olvido en un imperio. La sala estalló en aplausos, las copas chocando, las risas soltándose. Sentí el calor subir a mi rostro, pero esta vez no era humillación, era reconocimiento. Cuando la celebración terminaba, la recepcionista se acercó con un envío. Un arreglo enorme de lirios y orquídeas bloqueaba la entrada. Demasiado grande para que una persona lo cargara. Entre las flores, una tarjeta con el nuevo membrete de Hidalgo. El respeto ganado vale más que el respeto dado. Felicidades por tu éxito, Patricia Lara. Sostuve la tarjeta un momento más de lo necesario, el peso de esas palabras apretando mi pecho. Luego caminé al frente de la oficina y puse las flores en el escritorio de recepción, donde cada cliente y visitante las vería primero. No como trofeo, sino como recordatorio. Miré a mi equipo riendo, debatiendo, ya planeando las soluciones de mañana, y entendí con una claridad que nunca antes tuve. Mi valor nunca perteneció a Hidalgo. Era mío, construido línea por línea, sistema por sistema, decisión por decisión, y ahora nunca sería de ellos para definir de nuevo.